Madres, esposas, hermanas que no están dispuestas a callar. Una de ellas, la de Zairán Rivas, integrante del Comité de Familiares y Amigos por la Libertad de los Presos Políticos. Es pareja de Jesús Armas, quien fue secuestrado por el régimen de Maduro el pasado 10 de diciembre del 24. Zairán, bienvenida, gracias por acompañarnos. Gracias a ti por la invitación. Hasta ahora son 24 los presos políticos que están en aislamiento total, por lo menos en el Helicoide. ¿O hay algunos más de los que aún no se sepa? Sí, bueno, y Daniel, como sabes, el aislamiento prolongado se ha convertido en un patrón en Venezuela y en una forma de tortura tanto para los presos políticos como para sus familiares, pero también la desaparición forzada. Con lo cual, en este momento son 24 los presos políticos que hasta ahora tenemos documentados en el Helicoide, que están completamente aislados e incomunicados, pero también está el caso de Josnar Baduel en El Rodeo, a quien lo han hecho también por retaliación contra Andreina, que ha estado junto a todos los familiares de los presos políticos, pero sabemos que hay muchos extranjeros que también están aislados e incomunicados, quienes aún se encuentran en desaparición forzada, quienes están también en este estado y que estamos tratando de documentar. ¿El debido proceso en Venezuela se cumple para todos los presos por igual? No, Idania, para nada. Justamente el viernes, a un mes que se cumple de la finalización de la Ruta por la Justicia y la Libertad, en la cual fuimos a 5 instituciones del Estado, donde precisamente documentamos todas estas violaciones del debido proceso e instamos a los funcionarios de estas instituciones a que no se presten para estas violaciones del debido proceso y que además investiguen la verdad, porque los fiscales, que fue una de las exigencias que hicimos en el Ministerio Público, que tienen acceso a los expedientes, saben que todos los presos políticos son inocentes y no investigar la verdad también es un crimen de lesa humanidad. Y por supuesto que no se cumple el debido proceso y nos parece un descaro del régimen ahora usar este discurso político de chantaje, además, porque si bien es cierto, nosotros estamos a favor de que a los migrantes se les respete el debido proceso, nosotros hemos vivido la violación del debido proceso más aberrante de la historia de Venezuela. Aquí se están haciendo cosas que nunca habían pasado. Todos los presos políticos postelectorales, absolutamente a todos, ya como un patrón, se les ha violado el derecho a la defensa. Incluso han sido presentados de forma telemática, incluso de los mismos centros en los que fueron torturados. Los familiares tenemos que hacer plantón en el Palacio de Justicia para saber cuáles son los cargos que se les imputan, para saber cuál es el defensor público que tienen asignado. En algunos casos, porque en otros sí, es muy sui generis, los defensores públicos, si quieres, pueden ir a visitarlos y pueden acceder a los centros de reclusión en los cuales muchos de estos están. Además, se les suma ahora que todos han sido detenidos sin una orden judicial, bajo una práctica y patrón de desaparición forzada, bajo detenciones arbitrarias, todos crímenes de lesa humanidad, que han estado desaparecidos por un periodo prolongado de 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, un mes. Aún hay extranjeros que tienen 3 meses, que ni siquiera los cuerpos diplomáticos de las embajadas que están en Venezuela saben dónde están detenidas estas personas. Y ahora, además de las detenciones arbitrarias, además de la desaparición forzada, se le suma el aislamiento prolongado. Tenemos, además de Jesús, quien el 10 de abril lamentablemente va a cumplir 4 meses injustamente privado de libertad, tenemos casos como el de Freddy Superlano, Américo de Gracia, Perkins Rocha, Roland Carreños, que fueron los primeros que fueron detenidos de manera arbitraria y están recluidos en el Helicoide desde el mes de agosto, quienes ya van a cumplir más de 8 meses aislados, incomunicados, donde en este tiempo, después que sus familiares se enteraron que sujetos encapuchados lo ingresaron a una camioneta sin placas, sus familiares ni siquiera han podido hablar con ellos, saber cómo están, sus hijos no saben absolutamente nada de ellos, y por supuesto que es una situación de tortura, tanto para ellos como sus familias. Hay 2 mujeres también
Margarita y Diana, que es de los 5 detenidos del grupo de la alcaldía de Maracaibo, quienes también están en esta situación de incomunicación y de aislamiento, quienes tampoco pueden tener acceso a sus hijos y a sus familiares, y es una situación que cada vez se prolonga más, y ya ellos aceptaron que pues esto es una orden de arriba y que hasta que esta orden no proceda, ellos van a seguir en esta incomunicación. Por eso seguiremos alzando nuestras voces y denunciando esta terrible situación que nunca antes la habíamos vivido. Zairán, te pido un minuto para mencionar a quienes dentro del helicoide se encuentran en un aislamiento total. Son 24. Freddy Superlano, Roland Carreño, Américo de Gracia, Perkin Rocha, Viallo Pilieri, Pedro Miguel Guanipa, Rafael Ramírez Colina, David Barroso Chirinos, Margarita Censa, Diana Patricia, Alberto Javier Díaz, Jesús Armas, Marino Antonio Mendoza, Luis Paloc, Carlos Azuaje, Ramón Bejarano, Luis Tarbay, Gregorio II Graterol, José Rafael Granadillo, Carlos Manuel Chiquito Graterol, Enrique Márquez, Ángel Rafael Godoy Zapata, Noel Álvarez y Luis Somasa. Son venezolanos en aislamiento total dentro del helicoide, el centro de tortura más grande de América Latina. Recordemos eso siempre, ¿ah? Disculpen. El aislamiento, como tú lo has dicho, el aislamiento prolongado, Zairán, está considerado como una tortura. Es decir, te privan de libertad, te incomunican, te aíslan. Eso es tortura, no hay otra manera de calificarlo. Así es, y es mentir el periodo de supuesta adaptación, porque ellos mismos los dijeron, incluso de una forma descarada, a las puertas del helicoide, que eso era lo que le decían a los familiares para que dejaran el fastidio, pero que al final ellos no van a tener visita hasta que tengan una orden de arriba. Pero lamentablemente esta situación cada vez se sigue incrementando. Y por supuesto, entre una de las exigencias que nosotros hicimos a las Naciones Unidas en la protesta, en la cual hubo participación de más de 70 familiares de presos políticos el día viernes a las afueras de las Naciones Unidas, a un mes de la culminación de la ruta nacional, instamos a las Naciones Unidas a que haga un llamamiento urgente al Estado para que cese esta situación de aislamiento prolongado en el cual se encuentran los presos políticos, lo cual es un crimen claro de lesa humanidad, además de otras exigencias que realizamos. ¿Por qué, Zairán, se pretende establecer una diferencia entre los deportados a El Salvador, que merecen ser defendidos, a quienes no sean criminales, que merecen un debido proceso, que hay que preocuparse sobre todo por aquellos por quienes sus familiares han levantado la voz? Pero ¿por qué pedir, por qué esta escenografía de voces distintas desde el régimen, pidiendo o reclamando que se meta a estos deportados en campos de concentración como el Secot, piden que se respeten sus derechos fundamentales, cuando en Venezuela los irrespetan cada día? Claro, mira, esto es parte de el mismo descaro, la misma ironía de parte de un régimen de además querer venir a, digamos, lavarse la cara ante todos los crímenes de lesa humanidad que están cometiendo en Venezuela, y además ante la situación de terrorismo de Estado que también está clara como patrón que se ha desarrollado en el país. Además que es parte de la mentira y de también los rasgos fascistas, claro, de este régimen, de defender y decir tanto una mentira hasta pretender convertirla en verdad. Además, parte de los inventos de sus historias, como cada vez hacen de mejor manera y con una mejor producción, como vemos todos los casos que han inventado y las historias a cada uno de nuestros presos políticos, quienes todos son acusados bajo una total violación del debido proceso de terrorismo, con cargos que les imputan que no tienen ningún tipo de asidero en la realidad y pues violando absolutamente todos los mecanismos regulares. ¿Se tienen registros, Zairán, de cuántos de los presos
incomunicados, están enfermos de gravedad o necesitan medicamentos y no se les permite la atención? Sí, mira, el caso de Américo de Gracia y de Perkins Rocha es parte de los aislados y los incomunicados que se ha denunciado esta situación de gravedad en cuanto a sus estados de salud y que además requieren una atención especializada, porque no cualquier servicio de enfermería que muchas veces tienen en estos centros penitenciarios pueden atender los graves estados de salud que requieren muchos de los presos políticos, con lo cual uno de las exigencias que nosotros le hicimos a las Naciones Unidas es que puedan permitir el acceso de médicos de confianza y además que ellos, desde como parte del equipo de Naciones Unidas, puedan ir a estos centros de reclusión y poder cerciorarse del estado de salud. Además, el caso de Chancellor, que es claramente conocido de la situación de salud en la que está. Y así, bueno, pues muchos otros casos que fueron también parte de las denuncias que hicimos a las Naciones Unidas con mucha preocupación y también responsabilidad, que de no atenderse estos estados graves de salud en el cual se encuentran muchos de los presos políticos, podemos estar, y lo decimos de manera muy responsable, ante nuevas muertes bajo custodia. El año pasado, en solo un mes, tuvimos 3 muertes bajo custodia y además otros intentos de suicidio que afortunadamente no se perpetraron, pero que denota la situación y las condiciones infrahumanas en las cuales están muchos de los centros políticos y además en los cuales se encontraban muchos de los presos políticos en Tocorón y Tocuyito, que por cierto fueron identificados por los mismos excarcelados como campos de concentración. Y tenemos que destacar que en Tocorón llegaron a estar aproximadamente 1.300 presos políticos, ya que ahora, bueno, el régimen hace mucha gala de los campos de concentración y del trato humano que deben recibir los presos políticos. Bueno, nosotros instamos a que los presos políticos que están en Venezuela tengan un trato humano, el cual nunca lo han tenido. Ustedes, los familiares, se han organizado en el Comité por la Libertad de Presos Políticos. Vienen realizando una serie de actividades que cuenta con la presencia de un buen número de familiares, que entiendo no solamente son del área metropolitana, sino que algunos vienen del interior del país. ¿Están dispuestos a seguir a pesar de las amenazas que a muchos de sus integrantes les han hecho? A seguir organizando este tipo de actividades como la Ruta de la Justicia, por ejemplo? Por supuesto, estamos completamente comprometidos a seguir realizando estas actividades porque hay algo que tenemos muy claro, Idania, y que lo hemos reflexionado bastante y lo hemos conversado con los familiares. Esta lucha, además de ser una lucha por la libertad de los presos políticos, también es una lucha por la memoria histórica que se debe desarrollar en el país para que estos crímenes no se vuelvan a repetir nunca más. Y por eso la constancia, por eso la documentación, por eso hasta guardar cada documento de recibido que nos han dado en cada institución del Estado sin obtener ningún tipo de respuesta. Incluso nosotros el día viernes consignamos los 5 documentos que durante toda la semana de la Ruta por la Justicia y la Libertad fueron consignados a cada una de estas instituciones del Estado y de las cuales no tuvimos ningún tipo de respuesta, en las cuales incluso nosotros instamos a estas instituciones a establecer un mecanismo de comunicación con los familiares de los presos políticos para atender cada una de las demandas que nosotros tenemos, de las cuales no hemos obtenido ningún tipo de respuesta. Entonces, nosotros estamos completamente convencidos de que en este caso el silencio no es una opción para liberar a los presos políticos en Venezuela. Y en este momento ellos se convierten en una fuerza de motivación superior que cada uno de nosotros tenemos día a día para luchar por su libertad, pero también por la reconstrucción del país. Y dentro de la reconstrucción del país está la necesidad de crear memoria histórica para que estos crímenes no se vuelvan a repetir nunca más. Y eso lo hemos conversado con los familiares y así como hicimos la Ruta por la Justicia y la Libertad durante una semana completa, así como el viernes de la semana pasada hicimos una nueva manifestación de lucha no violenta
y nos recibió el equipo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en las cuales consignamos todas las pruebas, las listas de todos los presos políticos que están aislados e incomunicados. El Alto Comisionado se comprometió a seguir intercediendo hasta el Estado para que se acabe esta situación y, por supuesto, el objetivo principal, que es la libertad plena e inmediata de todos los presos políticos. Además, una cosa importante, y Dania, es que también fueron representantes de los familiares de los presos políticos excarcelados, los cuales están igual sometidos a una prisión. Quienes lo vienen denunciando, los familiares, se tienen que presentar, algunos una vez al mes, otras veces cada 15 días. Cabe destacar que esta represión fue muchísimo más fuerte en familias de condiciones económicas muy vulnerables, quienes no tienen cómo venir a Caracas a presentarse, y se hizo una exigencia muy clara de que estos, además de acabar con estas presentaciones, en caso de seguir, que sean trasladados a los circuitos judiciales de sus estados. Entonces, así como esta y cada una de estas exigencias, también los casos de quienes están graves de salud, vamos a continuar y seguimos planificando y desarrollando nuevas acciones. Vamos a hacer una segunda fase de la Ruta por la Justicia y la Libertad, vamos a hacer nuevas movilizaciones como familiares de los presos políticos y vamos a seguir documentando, tanto en las instancias nacionales, así no tengamos respuesta, como en distintas instancias internacionales, cada una de esta situación, porque así pareciera que no tuviésemos respuesta. Son muchas las personas que día a día no paramos de trabajar por esta situación. Zairán Rivas, defensora de derechos humanos, activista. Muchas gracias, Zairán, por compartir con nosotros la tarde de hoy. Gracias a ti, y bueno, gracias por ser una voz en medio de tanto presión, de tanto terrorismo y de también la persecución de las cuales han sido víctimas el gremio que tú representas. Estamos muy orgullosos de todos los presos políticos y ellos son en este momento una gran motivación para continuar la lucha que estamos desarrollando. Gracias. A ti, Zairán, a ti un abrazo grande. Cuídate.